Nunca a nadie, creo yo, pues le caería mal recibir una herencia inesperada de algún pariente lejano, ¿sí? que hemos tenido, quizás no hemos tenido el gusto nosotros de conocer, es más que ni sabíamos que existía. Quizás a alguno de nosotros nos ha sucedido, a mí en lo particular ya me sucedió unas cuantas veces hace varios años, que nos ha llegado un email a nuestras cuentas de correo y este email comenta que un pariente millonario de Europa o de Estados Unidos, sin tener ni siquiera familia allá, pero es un pariente millonario, ha muerto y ha dejado una gran fortuna y que uno es el beneficiario. Sería ilógico dar de brincos, alegrarnos por esa noticia sabiendo que en realidad ese email es una burla, es un intento de fraude que ha sido seguramente enviado a cientos, no es que a miles, de cuentas de correo para ver quién cree en eso, quién cae en esa trampa y quién da algunos datos para que el estafador pues pueda terminar conectándose por ese medio con esas personas y tratando de estafarlas. Pero mucho más valioso que cualquier verdadera fortuna que el hombre más rico aquí en la tierra puede dejar en herencia a alguien es la verdadera herencia que todo verdadero creyente recibirá por medio de la muerte de Jesucristo, lo cual veremos a continuación en nuestro pasaje. Vamos, por favor, a Primera de Pedro 1, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar en eso. Señor, Padre misericordioso, Padre todopoderoso, Padre eterno, te damos muchas gracias, Padre Santo, por permitirnos estar aquí reunidos. Sabemos por tu palabra y tus promesas, tú eres fiel a todo lo que nos has revelado en ella. Sabemos que estás aquí presente entre nosotros. Estamos exaltando tu santo nombre, que nos hemos reunido pidiendo que nos puedas permitir un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, a ser exhortado, dispuesto a aprender de ella, a traerla presente en nuestro corazón y a ponerla en práctica. Padre misericordioso, permítenos estar atentos a esta tu palabra. Permite, Padre Santo, que tu siervo inútil te pueda servir para traer a tu pueblo este maravilloso mensaje que nos has dejado con esta promesa invaluable, Señor, al cual nosotros, únicamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, podemos aferrarnos. Te pedimos, Padre Santo, estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Por allá en el siglo I, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión al cielo, cuando la ciudad de Roma, en la cual se había concentrado una cierta cantidad de creyentes, la ciudad ardía, fue quemada. Muchos romanos creyeron que su emperador Nerón le había prendido fuego a la ciudad, probablemente por un increíble deseo perverso que tenía este emperador de estar construyendo. Entonces, para poder edificar más, se tenía que destruir lo que ya existía. Los romanos estaban totalmente devastados por esta situación que este emperador, religiosos, grandes templos, sus reliquias y aún los ídolos de sus casas fueron quemados. Esta cuestión pues tuvo grandes implicaciones religiosas porque los hacía creer que sus deidades, esos ídolos que ellos tenían en sus casas, habían sido incapaces de lidiar con esa situación. Las personas estaban sin casa y sin esperanza. Muchas habían muerto. Su resentimiento de esas personas, de esos pobladores de esa ciudad de Roma, era un resentimiento amargo y era severo. Y Nerón se dio cuenta que tenía que redirigir ese sentimiento tan severo y tan amargo, toda esta hostilidad de su pueblo, y buscó y encontró un chivo expiatorio. Este chivo expiatorio del emperador fueron los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y eran vistos como personas hostiles a la cultura romana. Nerón esparció rápidamente la idea de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. Como resultado, se presenta una intensa persecución en contra de los cristianos y pronto se esparció a lo largo de todo el Imperio Romano, tocando lugares distantes de Roma, pero dentro del imperio como Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, como nos lo muestra la carta, esta epístola de Pedro en el capítulo 1, el versículo 1, incapacitando así pues a los cristianos a quienes Pedro llamaba peregrinos. De esta manera, pues el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió esta epístola para fortalecer a todos aquellos hermanos en Cristo, para animarlos a mantener la esperanza y seguir en su peregrinaje, incluso en medio de tal sufrimiento. Esta es una epístola que fue construida en esa época, fue escrita por el apóstol Pedro con inspiración de Dios, pues tratando de acercarse a todos aquellos creyentes, cristianos de esa época, que se encontraban bajo esa situación de sufrimiento. Pero no solo es una epístola o es una palabra de Dios que aplica solamente para esa época y ese momento en particular, esa situación en particular que el pueblo de Dios vivía, sino que es muy válida para todas las épocas de los cristianos. Actualmente para nosotros es de gran valor porque ya sabemos que nuestra vida y nuestro peregrinaje está lleno de situaciones adversas también. Tenemos grandes dichas por las promesas que encontramos en la palabra de Dios, pero también vivimos sufrimientos. Entonces, esta epístola de Pedro es muy apropiada para toda época, todo lugar y todo creyente. En nuestro pasaje veremos la inmensa gracia de Dios. Está plasmada en 3 puntos, que son el renacer del creyente, su herencia reservada en el cielo y su fe recibida para salvación. Vamos a iniciar, hermanos, con ese primer punto, ese renacer del creyente. Para aquel creyente del primer siglo,
cualquier verdadero hermano en Cristo de toda época, lugar, al igual que para nosotros hoy día, como lo acabamos de comentar, es de vital importancia conocer de primera mano acerca de lo que es la gracia de Dios. Y esto está perfectamente claro en la palabra de Dios que nos ha dejado. Aquel cuidado que en forma especial brinda a su pueblo, Dios, a través de la gracia, aquellos a quienes Él de toda época y nación ha escogido. Es la revelación de Dios mismo en su palabra que nos enseña detalles muy valiosos de su gracia, y es en ellos que debemos nosotros fundamentar nuestra fe y nuestra esperanza, aún en los momentos más difíciles que podamos nosotros enfrentar. Vayamos nuevamente, hermanos, a nuestro pasaje en el versículo 3 y vamos a ver esos detalles. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vemos acá el objetivo de esa gracia de Dios para con sus elegidos, el fin que Él desea y el medio por el cual ha hecho eso, por el cual ha traído esa gracia al pueblo escogido por Dios. El objetivo de esa gracia de Dios es hacer renacer a cada uno de sus elegidos. El fin con el que lo hacen es para que cada uno de ellos, esos escogidos, tenga una verdadera esperanza, tenga una esperanza viva, como lo indica el pasaje, y el medio que ha escogido Dios para hacerlo es a través de la muerte y resurrección de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Veamos primeramente lo que tiene que ver con el renacer del creyente. ¿Qué significa esto de renacer del creyente? Al pensar en la gracia de Dios, es importante, hermanos, que hagamos primero una distinción entre lo que es la gracia común para su creación y la gracia particular de Dios para sus escogidos. Primeramente, Dios sostiene su creación y su creación es buena, así como la revelación general permite a todo hombre creyente o no creyente también ver la obra de Dios. Todo hombre puede gozar de toda esa maravilla como la gracia de Dios en general. Es una gracia de Dios para toda su creación, la misma creación. Para nosotros, como parte de esa creación, es una gracia poder tener todo lo que Dios ha creado, los árboles, el cielo, el mar, las aves, los animales, hasta las estrellas, todo lo que existe en la creación es para nosotros gracia de Dios. Y viene y es permitido verla, podemos observarla a través de lo que es esa gracia general de Dios. Pero aparte de esa gracia de Dios en general, el creyente en particular goza de una gracia muy especial. Además de tener la gracia general de Dios a través de la creación, el creyente es especialmente cuidado por Dios con una gracia solo para aquellos a quienes Él ha escogido. Esa gracia especial se encuentra en el poder conocer, es decir, que por su gracia tener la capacidad de ver, comprender y vivir la verdad que Dios ha querido comunicarnos en su revelación especial, es decir, en las Escrituras. Recordemos que el pueblo de Dios, aquellos a quienes Dios en su misericordia y gracia ha querido escoger, lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo y pertenecen a todo pueblo y nación y corresponden también a toda época pasada, presente y futura. Solo Dios en su sabiduría es quien tiene a bien elegir
también el momento en que cada uno de sus escogidos les da ese bendito momento del nuevo nacimiento, ese renacer del que comenta la Escritura en nuestro pasaje de estudio. Quizás alguien de los que escuchen esta predicación, siendo parte del pueblo de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo, como lo acabamos de mencionar, pero aún no habiendo recibido ese nuevo nacimiento, al leer el versículo 3 de nuestro pasaje, se puede preguntar, ¿por qué necesitamos renacer? ¿Acaso estábamos muertos o acaso estamos muertos? La respuesta es sí, necesitamos renacer. Todo ser humano nace muerto espiritualmente debido al pecado original. Como ya lo hemos visto en las clases que hemos tenido recientemente, todo ser humano nace muerto espiritualmente. Todo creyente, antes de conocer verdaderamente a Dios, estaba muerto en sus delitos y pecados. Es decir, sin merecerlo, Dios ha tenido a bien el devolver la vida espiritual a sus escogidos. Aquella vida espiritual que formaba parte del diseño original de Dios y que fue manifestada al principio en Adán y Eva en el huerto, cuando fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero por su desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, correspondió un castigo. Y ese castigo de Dios fue la pérdida de esa comunión con Él, esa pérdida de esa vida espiritual. Esta vida espiritual daba comunión al hombre con Dios, pero por el pecado, ese castigo fue heredado por toda la descendencia de esos primeros padres. Es decir, fue heredado por todo ser humano que ha existido, que existe y que existirá. Sí, es así como todos hemos nacido muertos espiritualmente, no queriendo ninguna relación con Dios, como lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 3, 10 al 12, donde dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestro versículo muestra esa grande gracia de Dios. Cada nuevo creyente, antes de serlo, antes de ser creyente, vivía y practicaba un mundo de pecado, un mundo de muerte espiritual, un mundo que aborrece a Dios y solo busca ofenderle mediante una vida pecaminosa donde reina el egoísmo, donde se ha puesto al yo por encima de Dios. De esa forma, nosotros siempre estamos ofendiendo a Dios. Se comienza a rendir culto a muchas cosas, al cónyuge, a los hijos, a la familia, al trabajo, al deporte, a cualquier cosa o actividad que demanda la mayor parte o la totalidad de la atención y tiempo de esa persona. Aún así, Dios ha tenido misericordia del hombre y ha escogido solo algunos, desde antes de la fundación del mundo, como ya sabemos, y esto para sacarlos de ese mundo de perdición y muerte, darles una nueva vida en Jesucristo, a quienes a su tiempo les da su gracia y se revela a ellos. Los hace sus hijos y los lleva a formar parte de su pueblo amado. Pero, ¿debido a qué Dios nos hace renacer? ¿Por qué Dios nos hace renacer? La respuesta la tenemos en nuestro mismo pasaje, y es porque Dios es grandemente misericordioso. La misericordia es una expresión del carácter de Dios para con los escogidos, para con su pueblo, y fluye de sus atributos de bondad y de amor.
La misericordia es un aspecto vital de la relación de pacto de Dios con sus escogidos que está basada en la gracia. Al hablar de pacto de Dios con el hombre, debemos recordar que justo después de que Adán y Eva pecaron, al momento en que Dios reprende a Satanás, quien ahí estaba representado como la serpiente, Dios le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, como nos lo indica la palabra de Dios en Génesis 3:15. Esto es una promesa de Dios, hermanos, para con ellos y su descendencia. Es un pacto de Dios para con aquellos a quienes Él, Dios, desde antes de la fundación del mundo y por su gracia, ya había escogido. Como vemos en este versículo, Dios ha cumplido su promesa, ha cumplido su pacto, y solo así el verdadero creyente puede oír: por su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué y cómo nos hace renacer? Solo el verdadero creyente puede decir con convicción, como nos lo indica nuestro pasaje: nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios nos hizo renacer para recibir una esperanza viva, es decir, una esperanza verdadera que tiene un cumplimiento real, y eso basado solo en el poderoso hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la causa, esa resurrección de Cristo, la causa del nuevo nacimiento del creyente, ese renacer que menciona nuestro pasaje. Podemos decir que la resurrección de Cristo es una causa eficiente y ejemplar, como nos lo indica 1 Corintios 15:22, cuando dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Recordemos que al decir todos, la palabra de Dios no se refiere a toda la humanidad, a todo ser humano que ha nacido, que ha existido, que existe o existirá. Se refiere con ese todos solo a aquellos a quienes Dios ha escogido particularmente. No es toda la humanidad, sino un pueblo escogido por Dios, de toda nación, de todo lugar y de todo tiempo. Nuestra esperanza viva como los creyentes es de que Cristo, resucitado de los muertos, ha ordenado el poder y ha venido a ser modelo de la resurrección del creyente. La resurrección de Jesucristo es el precursor de la resurrección de cada uno de los creyentes, quienes han sido sepultados con Él en el bautismo, se levantarán con Él y serán con Él, serán manifestados con Él en la gloria, habiendo sido hechos como Él. Recordemos lo que nos dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva que nos comenta nuestro pasaje es ese renacer que nos menciona, o nos es mencionado en el versículo 3 de nuestro pasaje de la predicación. El renacer del creyente ha tenido un altísimo costo. Un teólogo de los primeros siglos comparó la obra de Dios al dar a su Hijo con la de un rey que entrega a su hijo amado a cambio de un criminal. El rey transfiere el castigo del criminal a su hijo para poder salvar al criminal y limpiarlo de su mala reputación, haciéndolo avanzar hasta una gran dignidad y una gloria indecible. Ese criminal, mis hermanos, somos cada uno de nosotros. Así creamos nosotros que somos buenos, que hacemos bien las cosas. Pecamos. Antes de que nuestro Señor Jesucristo nos diera esa salvación tan grande, ese renacer que menciona nuestro pasaje, nosotros pecábamos de continuo, practicábamos el pecado. Hoy día, por la gracia de Dios, para aquellos quienes han podido recibir ese nuevo renacer,
todavía se practica el pecado. Seguimos siendo esos criminales de este ejemplo, de este rey. Esos criminales por los cuales ese rey ha cambiado a su hijo. Lo ha dado a cambio por el criminal. Ha dado ese cambio tan injusto, tan desbalanceado, por su gracia y misericordia solamente. Dentro de nuestras posesiones tenemos bienes de diferentes costos. Algunos son económicos, algunos medianamente económicos o medianamente costosos, como lo que deseamos ver, y otros son costosos. Ello es algo pues relativo dependiendo de cuánto trabajo nos ha costado poder llegar a obtenerlos. Le damos mucho más valor a aquellas cosas que nos han costado más trabajo obtenerlas, como es lógico, y menos valor a aquellas que quizás nos han costado un poco trabajo o quizás no nos ha costado nada obtenerlas. Seguramente en alguna ocasión se les ha llegado a ustedes a extraviar algo de sus posesiones y podemos tener algo de consuelo al pensar que no nos costó mucho, realmente nos costó poco y podemos volver a adquirirlo fácilmente y rápidamente también. Entre más fácilmente lo hagamos, menor es el dolor por haberlo perdido. ¿Alguna vez ustedes han meditado acerca del costo de la salvación que Dios da al creyente? Es importante que nosotros nos hagamos preguntas como esas y que estemos meditando en ellas para valorar correctamente toda esa misericordia y gracia, toda esa providencia de Dios hacia nosotros. Como ya sabemos, esa salvación le es dada al creyente por la gracia de Dios. Es decir, no le ha costado nada obtenerla, pero por la gracia de Dios ha podido obtener y es ahora la posesión más valiosa del creyente. A diferencia de lo que hemos comentado al pensar que no nos ha costado nada, que no hemos sufrido nada por adquirirla, no nos debería llevar a desvalorarla. Debemos meditar en esas verdades, debemos estar pensando en estas cosas, en esta providencia divina. Pensemos un momento en que en el renacer del creyente que comenta nuestro pasaje, ese renacer por la gracia de Dios conduce a la salvación. Y preguntemos, ¿qué costo ha tenido esa salvación? Para hacerlo correctamente debemos pensar, ¿qué tuvo que suceder en este renacer para que pudiera darse en el creyente? Para esto, tengamos en cuenta lo siguiente. Dios mismo tuvo que despojarse de su condición divina y rebajarse a una condición de hombre, vivir las limitaciones de hombre, ser tentado, cumplir toda exigencia de la ley de Dios, ser maltratado por los hombres, ser escupido, abofeteado, ser flagelado, como si fuera poco, ser escarnecido y ser crucificado y morir como lo peor de los criminales, por nuestra salvación. ¿Qué ha implicado la salvación del creyente para que le dé gran valor? Tres cosas principales y muchas otras cosas que están implicadas en estas tres cosas principales. Dios Padre estuvo dispuesto a darnos la vida de su Hijo amado. Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estuvo dispuesto a sufrir en grande forma, que para nosotros es inimaginable. Nosotros podemos ver películas donde son tan realistas que muestran ese sufrimiento de nuestro Señor. Nos permiten ver las imágenes de su sangre, su piel desgarrada, los látigos clavándose en su cuerpo y arrancándose con gran fuerza. No un latigazo, ni dos, ni tres, sino decenas de latigazos. Es inimaginable para nosotros el poder comprender todo el dolor, porque si bien somos sensibles a lo que vemos, hay cosas que no vemos, por las cuales nuestro Señor Jesucristo sufrió en grande forma.
el perder esa cercanía con el Padre por ser castigado por el pecado, sin haber cometido pecado. Es un gran dolor que nosotros quizás no podemos imaginar en toda esa magnitud que ello implica. Aparte de Dios Hijo, nuestro Señor, estar dispuesto a sufrir de esta forma tan grande hasta dar su vida por nosotros, también Dios, Espíritu Santo, tuvo que estar dispuesto a morar en cada creyente, en un corazón pecaminoso, siendo ofendido y contristado con frecuencia. Pero aún así lo hizo, lo hace y lo hará. Y obra progresivamente Dios Espíritu Santo en cada creyente para ir limpiando esa maldad por esa gracia de Dios. Mis hermanos, el costo de la salvación de cada uno de los escogidos es altísimo. No podemos de verdad imaginar. Tanto que nunca por nuestros medios podríamos ser capaces de pagar. Y el gozar de la gracia por recibirlo tiene un valor incalculable, es inconmensurable, no puede ser medido. Cosa tal para cualquiera que lo recibe debe ser motivo de un gozo indescriptible y glorioso. Debemos gozarnos, hermanos. Debemos meditar en la palabra. Debemos meditar en estas verdades para poder gozarnos de ese gran costo que ha sido pagado por la salvación de cada uno de aquellos escogidos de Dios. Pedro nos muestra que él comparte lo más valioso que tiene cuando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El Salmo 49, versículos 7 y 8 nos muestra que el costo de la salvación es muy alto y nunca el hombre lo podría pagar. Dice ese pasaje: Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios nunca miente. Todo lo que encontramos allí es verdad. Entonces, ¿qué valor debemos darle al renacer del creyente? Si meditamos en esto que la palabra de Dios nos revela, cada uno de nosotros debemos cuestionarnos. Si has tenido la gracia de Dios con este renacer de nuestro pasaje, debe haber en tu vida una manifestación muy grande de agradecimiento. Y no solo eso, esa manifestación debe ser congruente con tu vida. Debe ser lo más constante posible. Y digo posible porque ya sabemos que cada uno de los creyentes tiene una fluctuación. No es un solo crecimiento, es crecimiento, tiene sus altas y bajas. Cada quien que medite mucho en esto, y si has renacido, y si no has renacido, si no has vivido ese renacer del que comenta nuestro pasaje, ve a Cristo y pídele arrepentimiento verdadero por estar viviendo una vida en la cual ofendes diariamente a Dios y no tener en alta estima como guía en tu vida su palabra, porque de esa forma también estás ofendiendo continuamente a Dios. La revelación de esa palabra es la guía que nos brinda a través de la Biblia. Pide a Dios de su gracia. Una vez arrepentido verdaderamente por sus pecados, por esos pecados que has cometido, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no has sentido esa gracia de Dios por su amor y misericordia, por gracia que has sido escogido, cae en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vive una vida con la que puedas buscar agradar. Una vida congruente con las enseñanzas de la Escritura. Enseñanzas que muy seguramente todos los que estamos aquí presentes conocemos. Por la gracia de Dios, quien recibe este nuevo nacimiento, recibe la promesa fiel de Dios de tener entrada al reino de los cielos. Y por tanto, debe procurar con todas sus fuerzas
valorar de forma evidente y consistente esa gracia de Dios durante todo el resto de su vida. Recordemos lo que Dios nos indica en su palabra en Mateo 13, 44 a 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto nos muestra la correcta actitud que debe tener cada uno de los creyentes. Al valorar esa gracia de Dios, debe dejar todo aquello que estaba en primer lugar en su vida y centrar su atención, como dice la palabra misma, en las cosas de arriba. Y hacer como nos indica el apóstol Pablo en Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Recordemos que nada en este mundo puede tener mayor valor que la salvación, por la cual Dios hace renacer al creyente. Mateo 16, 26 nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vayamos al Señor, hermanos, como nos lo indica el Salmo 51. Tened piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero la gracia de Dios para con sus escogidos, con esa esperanza viva del renacer, no se detiene en lo que hemos visto en ese versículo 3 de nuestro pasaje. Una vez que el creyente ha renacido, porque Dios así lo ha permitido por su gracia, como dice el pasaje, ha renacido para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vamos así al siguiente punto de nuestro pasaje, la herencia reservada en el cielo. Veamos más acerca de esa gracia abundante de Dios y reflexionemos acerca de lo que nos dice ese versículo 4 de nuestro pasaje. Nos podemos preguntar entonces, ¿por qué una herencia? ¿Por qué incorruptible, incontaminada e inmarcesible? ¿Qué significa eso que nos dice la palabra? El creyente recibe una herencia de parte de Dios, porque nacer en la familia del Padre Celestial tiene consecuencias bastante positivas, como lo vemos. Es una consecuencia de ese renacer. Entre estas consecuencias, se encuentra que es convertido en heredero de Dios mismo y recibe su herencia. ¿Cuál es esta herencia para el creyente? En primer lugar, recibimos como creyentes una personalidad distinta, porque cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nos dice 1 Juan 3:2. Además, también participaremos de su gloria. Romanos 8, 29 a 30 nos lo indica. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Recibiremos también vida eterna como parte de esa herencia. Marcos 10, 17 nos dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. También estaremos en el reino de Dios como parte de esa herencia. Primera de Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción, la incorrupción. Nuestro cuerpo resucitará, también parte de esa herencia incorruptible. Y por último, parte de esa herencia, todo es vuestro. Como Pablo dice en 1 Corintios 3, 21, 23, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es vuestro, hermanos. Es decir, el pueblo de Dios posee todo lo que necesita en esta vida y en el cielo, ya que en la presencia del Señor lo tendremos todo. Esta es una herencia gloriosa que no puede ser destruida, como lo dice el pasaje, porque es incorruptible. No tiene defecto, es incontaminada. Y no se consume ni se gasta con el tiempo, como cualquier cosa en la tierra, ya que es inaccesible. Es una herencia reservada para el creyente en el cielo. Permanece allí guardada. Está en perfecta seguridad, sin riesgo, fuera del alcance de Satanás. No tenemos que preocuparnos como nos preocuparíamos, o como cualquiera del mundo se preocuparía por todas las cosas y aquellas posesiones que tienen en el mundo. El verdadero creyente, es decir, aquel que cree y lo sustenta con una vida piadosa, es decir, agradando a Dios según lo que Dios mismo nos enseña en su palabra, tiene una esperanza viva, basada en la promesa de Dios de que por su gracia es su heredero. Y esta herencia no se dañará ni nadie nos la podrá arrebatar, porque está segura en el cielo, hasta que nos apropiemos eternamente de ella, cuando lleguemos a estar en la presencia del Señor. Pero van a ustedes a preguntarse, ¿cómo nos podemos gozar en esta vida si todavía no hemos llegado a tener esa maravillosa herencia en nuestro poder? Porque aún no tengamos esta herencia celestial, no debemos estar tristes. La gracia de Dios es tan grande, como nos lo comenta nuestro pasaje, que desde este mundo el creyente puede estar alegre porque cuenta con un adelanto de esa grande promesa. Es decir, podemos contar como creyentes con una prenda de garantía, como se dice cuando alguien hace un contrato, da una prenda en garantía a otra persona. En nuestro caso, mejor que un contrato. Dios tiene un pacto con sus escogidos y ha dejado a su Espíritu Santo y esa fe salvadora por medio de su obra en garantía del cumplimiento de su pacto. Es así como su Santo Espíritu mora desde este mundo en cada uno de los escogidos de Dios. Vemos esta verdad en Efesios 1, 13 a 14, cuando Dios en su palabra dice a sus escogidos:
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. Esta es una gloriosísima verdad. Con estas arras que Dios, mientras aún nos encontramos en este mundo, nos da, nosotros, si somos creyentes verdaderos, podemos estar tranquilos de la seriedad de la promesa de Dios para con sus escogidos. Y una muestra de esa seriedad, de esa confiabilidad que debemos dar a su promesa, se encuentra en la declaración de nuestro versículo 5, de nuestro pasaje de predicación, que para los creyentes verdaderos es para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es así como pasamos al siguiente punto, hermanos. La fe para la salvación del creyente. Reflexionemos acerca de esa fe que nos comenta nuestro pasaje. El creyente verdadero puede estar seguro en confiar en su salvación porque es una promesa de Dios que tiene reservada para sus escogidos. Conocemos a Dios y sabemos que Dios no miente. Dios es inmutable. Dios cumple sus promesas y eso nos debe tener, si somos creyentes, si tenemos esa gracia de Dios en nuestra vida, si hemos renacido de nuevo, como lo comenta nuestro pasaje, eso nos tiene reservada esa promesa, esa herencia para nosotros en el cielo. Mientras el creyente aún se encuentre en este mundo, también será protegido por Dios mismo para alcanzar esa gloriosa herencia prometida en el cielo. Es maravillosa la promesa de Dios, es maravillosa la gracia de Dios que nos da un renacer, nos da una herencia que no vamos a perder, porque tiene maravillosos atributos y está reservada en el cielo. Y como si fuera poco, dado que no estamos todavía en la presencia del Señor para gozar de esa herencia que está ya tan protegida, como si fuera poco, mis hermanos, Dios nos guarda, nos cuida y nos garantiza que de ninguna manera en nuestra vida, en este mundo, vamos a caer para poder perder esa promesa, esa herencia. Todo por la gracia de Dios. Pedro en el versículo 5 de nuestro pasaje afirma que el poder divino protege al creyente para que pueda llegar a gozar de la herencia prometida. El creyente está protegido, hermanos, como rodeado por una compañía de soldados de Dios. El poder del Creador pone un cerco alrededor de sus escogidos, alrededor de aquellos que ya son hijos de Dios, que son hermanos de Cristo, con el fin de preservarlo de cualquier poder que trate de destruir su relación con su Señor. Un comentarista dice lo siguiente acerca de la gracia de Dios revelada en nuestro pasaje. Si bien nuestra herencia está guardada por Dios en los cielos para nosotros, nosotros mismos estamos siendo guardados por Dios hasta que entremos en ella. El apóstol en nuestro versículo 5 deja por un momento de contemplar el futuro de esa hermosa promesa de nuestra herencia en el cielo y se vuelve al presente, a la cruda realidad actual de nuestras luchas, caídas y aflicciones. Está bien animarnos a causa de las promesas del futuro, pero ¿qué garantía hay de que nos mantengamos fieles y sigamos el camino hasta entrar en el reino de los cielos y gozar de esta herencia?
La realidad del galardón es incuestionable, pero nosotros somos tan volubles, fácilmente zarandeados por la tentación, que llegamos a preocuparnos por nuestra incapacidad. Pero Pedro nos deja claro que la garantía no está en nosotros, sino en la capacidad de Dios para cuidarnos. Es una maravillosa promesa, hermanos, que está en la palabra de Dios y que nos muestra que seremos guardados y que Dios, a Él le ha placido hacerlo por medio de la fe. Vamos a ser guardados, como dice nuestro versículo, por medio de la fe. Esa fe que es un atributo de la vida espiritual, porque mediante ella el creyente puede ver lo que de otra manera permanece invisible. El hombre natural no puede ver las cosas celestiales, como la palabra de Dios misma nos dice. Sin vida espiritual, el hombre no puede discernir ni responder a las verdades espirituales, como nos lo revela la palabra en 1 Corintios 2:14, cuando dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La fe, hermanos, es la convicción de la verdad revelada por Dios en las Escrituras. La fe para salvación es ese convencimiento que tiene el creyente en la verdad que revela el Evangelio de Cristo. Acerca de la fe nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le gustan, como la palabra de Dios misma nos lo indica en Hebreo 11:6. La fe es, por una parte, tener certeza y por otra, tener convencimiento. La fe es algo tan especial que lleva a alguien que la posee a tener internamente un abandono de la confianza en sí mismo, es decir, en sus propios recursos o habilidades, y someterse totalmente al poder de Cristo a favor de quien cree. La palabra de Dios nos muestra que es por su gracia, a través de la muerte y resurrección de Cristo, que el creyente recibe la salvación. Es entonces en Él, en Cristo, en quien debemos fijar nuestra fe. En Juan 6:35 encontramos: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No faltará de nada por la fe. Por ello, debemos ir a Cristo apropiándonos de la provisión hecha por Él para nosotros y nuestra salvación. Debemos cuidar también nuestra fe y buscar su crecimiento. Los apóstoles en Lucas 17:5 le dijeron al Señor: aumentanos nuestra fe. Cada creyente debe procurar crecer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero la fe no aumenta por pura fuerza de voluntad. No es algo que dependa de nosotros. Que nosotros podamos emplear las habilidades que tenemos, el conocimiento que podemos llegar a tener para nosotros, por nuestros propios medios, hacer crecer esa fe. Es de la misma manera que la fe fue creada por primera vez, como aparece y crece en el creyente. Es decir, es una obra de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, que actúa a través de los medios de gracia, para abrir nuestros ojos a la gloria de Cristo en la palabra de Dios. Debemos aferrarnos a Cristo en su palabra para hacer que nuestra fe crezca por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Necesitamos conocer más de Cristo, necesitamos confiar más en Él,
como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Debemos meditar en Cristo al leer nuestras Biblias, hermanos. Para ello debemos comprometernos con nuestros estudios devocionales y hacerlos a diario con compromiso de una lectura de meditación y reflexión, iniciada y terminada como debe ser, con oración. Porque el poder no está en nosotros, el poder es por la gracia de Dios. Y debemos solicitarlo cada vez que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios. Debemos orar y pedirle a Dios que nos permita entendimiento, sin antes haberle agradecido por ponernos frente a su palabra. Que nos permita tener entendimiento, que nos permita ser exhortados por la palabra, que nos permita vivir de acuerdo a la palabra, ser consistentes con ella, ser de ejemplo para otros creyentes y así ser de edificación para ellos. Debemos pedir en oración más de su Santo Espíritu, sabiendo que el Señor no nos lo negará. Como vemos en Lucas 11:13, cuando dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Para que suceda como Pablo nos dice en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ora, mi hermano. Ora para que el Padre te fortalezca tu espíritu, para que Cristo habite en tu corazón por la fe, cada vez más hasta la plenitud de Dios, como nos lo enseña el apóstol Pablo en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Busca crecer en la fe, tener comunión con Cristo cada día. Recuerda que la fe salvadora es una relación con una persona viva. Es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien se encuentra vivo en la presencia del Padre, quien ora e intercede por todos a los que Dios, por su gracia, ha permitido creer. Si somos creyentes y hemos recibido ese renacer del que habla nuestro pasaje, demos gracias a Dios. Meditemos siempre en su palabra, no nos alejemos de ella, seamos fieles seguidores de Cristo. Dios nos ha dado mucho. Nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en nuestro pasaje, entregó su vida, no sin antes haber sufrido de forma inimaginable para nosotros. No fue cualquier muerte, fue una muerte capaz de dar vida, de dar ese renacer a cada creyente que vivió, que vive y que vivirá. Y que vivirá por toda la eternidad en la presencia de Dios, únicamente por la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso es el Señor y su misericordia y gracia que nos da tan grande bendición sin merecerla. Tenemos una esperanza viva, mis hermanos, una maravillosa promesa de Dios en su palabra. Aferrémonos pues a ella y vivamos en santidad como nuestra ofrenda diaria a nuestro grande, poderoso y misericordioso Dios. Grande gozo debemos tener, hermanos, incluso en medio de nuestras aflicciones. No decaigamos, hermanos, no desfallezcamos. No lo hagamos, porque por el contrario,
Debemos nosotros aferrarnos más y más a la misericordia de Dios. En sus promesas, busquémoslo más y más. Conozcámoslo más y más por medio de su palabra y postrémonos a sus pies en arrepentimiento y fe. Es nuestro Dios vivo y verdadero.